Muy bien, llega el momento de que escuchemos la palabra de Dios y en esta noche viene a través de una persona muy especial, la pastora más bonita que yo conozco. Estoy hablando de mi esposa, la pastora Liliana Rodríguez. Bienvenida. Conozco tu historia. La leí de principio a fin. Y conozco las tormentas que vendrán. Las olas crecerán y los cielos se oscurecerán. Y aunque luches contra la corriente, igual te hundirás. Te sentirás indefenso y abandonado. Y te preguntarás, ¿dónde estoy yo en medio de todo esto? Sé que no pensabas que nuestra relación funcionaría así, pero mis planes no son para mi propio consuelo o el tuyo. Mis propósitos son y siempre son una expresión de amor. Mis cicatrices son evidencia de las veces en que el amor te lleva directamente a la tormenta. Y aun si no entiendes mis planes, puedes confiar en una cosa, que soy totalmente bueno. Ni puedes imaginarte lo bueno que soy, y mi plan para ti es igual de bueno. Cuando me grites que dónde estoy, sepas que estoy a tu lado, abrazándote y susurrando que nunca te dejaré. Porque tú eres la cumbre de mi creación y el centro de mi afecto. El día vendrá que calme cada tormenta y limpie cada lágrima. En ese día ya no habrá dolor o muerte. Pero hasta aquel día seré yo tu ancla en la tormenta. Muy buenas noches. Gracias a mi esposo por esa bella presentación que ha hecho de mí. Es para mí un placer estar aquí hoy trayendo la palabra del Señor a sus corazones. Te invito a que oremos para que Dios sea propicio a nuestra necesidad a través de su palabra. Dios, te damos gracias en esta hora porque tú siempre traes alimento fresco a nuestra vida. Te pedimos, Señor, que con Él ministres nuestro corazón, que siembres en Él esta tu palabra y ella pueda crecer y dar fruto para la gloria de tu nombre. Amén. Quiero iniciar contando la historia de William Kanwamba, un joven reconocido porque a la edad de 14 años decide actuar a favor de su familia. Él, viviendo en la región de Wimbe, en el país de Malawi, África, pasando una gran necesidad económica, porque la situación que estaba viviendo esta región en ese momento era muy dura, ya que se estaba sufriendo de una mortandad diaria a causa de una profunda hambruna que había por una gran sequía que estaba en el momento. Su familia decide no huir como otras familias que huyeron para no morir. Su familia decide quedarse en medio de esta sequía y su papá insistía en cultivar la tierra a pesar de que no iba a haber agua que regara sus cultivos, porque no sabía hacer más que cultivar la tierra y no tenía a dónde más ir. La situación llegó a ser tan tremenda que la familia de William no podían sino alimentarse una vez al día y decidieron que ese alimento fuera en la cena. Era un cocimiento de maíz y no más. En medio de esa situación, William, a pesar de su dolor por no haber podido continuar sus estudios secundarios por la situación económica, decide actuar. Va a la biblioteca a escondidas y mira allí unos dibujos sobre un molino de viento. Así que él decide hacer un prototipo pequeño de un molino de viento
y para ello corre hacia el depósito de chatarra, saca allí algunos elementos y logra fabricar su prototipo pequeño. Al lograrlo, entonces se le mete en su cabecita que él podría hacer un prototipo más grande que le ayudara a llevarle electricidad a su casa y también le ayudara a irrigar agua a los cultivos de su padre, lo cual pareció una locura para todo su alrededor, incluida su propia familia. Lo tildaban de loco por ello, pero él insistió que podía hacerlo. Y tomando la bicicleta vieja de su papá, tomando un ventilador grande que encontró en el depósito de chatarra y alguna madera y algunas cosas más, logra su objetivo y construye un prototipo grande de un molino de viento y con él logra lo que él quería. Lleva electricidad a su casa, pero también logra irrigar agua a sus cultivos, a los cultivos de su padre, logrando así sacar a su familia de la situación tan deprimente en la que se encontraban económicamente, pero no solo a su familia, sino también a su nación. Hoy William es un joven ingeniero electrónico reconocido como el niño que domó el viento. Y es que sí, amados, así como William Kanwamba logró usar el viento a su favor, los creyentes de la Gran Comisión podemos cambiar los vientos contrarios y colocarlos a nuestro favor. Hoy Dios nos enseña a través del ejemplo de Pedro por lo menos 3 claves de cómo cambiar los vientos contrarios. Te invito a que abras la palabra del Señor en Mateo capítulo 14 y vamos a leer desde el verso 22. Mateo 14, verso 22. Dice así la palabra del Señor. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la 4ª vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo: Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo: ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo: hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Entonces los que estaban en la barca vinieron y le adoraron diciendo: verdaderamente eres hijo de Dios. Amados, nosotros podemos cambiar los vientos contrarios. Y vamos a cambiar los vientos contrarios en primer lugar, desechando la autosuficiencia. Y quiero que nos adentremos en esta historia. Jesús acababa de multiplicar los panes y los peces y de alimentar a 5,000 personas.
Y entonces él decide decirle a sus discípulos, suban ustedes a la barca, vayan a la otra ribera, mientras tanto yo voy a despedir la multitud. Así lo hicieron ellos, así lo hizo Jesús, y Jesús despide a la multitud, pero decide no ir a donde están sus discípulos aún, sino subir al monte y quedarse orando allí casi que por toda la noche. Mientras tanto, sus discípulos allá en medio del mar empiezan a sufrir unos fuertes vientos contrarios que hacen levantar grandes olas que arremeten sobre la barca en donde ellos van. Por supuesto, ellos deciden actuar solos en sus fuerzas y comienzan a remar tratando de estabilizar la barca y de que las olas no volteen la barca. Y muy seguramente así sucede en nuestras vidas. Se levantan vientos contrarios que vienen hacia nosotros. Vientos contrarios que vienen a arremeter contra nuestras vidas. Probablemente esos vientos contrarios son de una infidelidad que hubo hace poco en tu hogar, en tu casa, y estás padeciendo esa dificultad. Probablemente es una situación económica difícil que venía desde antes del coronavirus o incluso ahora con este viento contrario llamado COVID-19. O probablemente también es una situación de salud difícil, de una enfermedad crónica o de tal vez una enfermedad incurable. ¿Cuál es el viento contrario que estás viviendo? Tú y Dios lo saben. Pero como Pedro y sus amigos estaban sufriendo esta situación, tal vez lo estamos tú y yo en este tiempo. Pero en medio de eso también hacemos como ellos, decidimos luchar con nuestras propias fuerzas, pensamos que la mejor solución es esa y entonces nos encontramos en el escenario de ser autosuficientes porque estamos tratando de vencer esos vientos contrarios y esas fuertes olas con nuestra fuerza. Pero en esa escena de los discípulos viene Jesús y se acerca a ellos hacia la cuarta vigilia de la noche, es decir, entre las 3 de la mañana y las 6 de la mañana. Viene Jesús hacia ellos. Ellos están ahí entretenidos, luchando con su propia fuerza, voltean a mirar y ven que Jesús está caminando sobre las aguas, pero no piensan que es Jesús, sino que se asustan, piensan que es un fantasma y empiezan a dar gritos de susto y gritos de miedo. Es un fantasma, decían. Pero Jesús les dice, ten ánimo, yo soy, no temáis. Probablemente así también está pasando en nuestras vidas. Estamos remando con nuestras fuerzas, se nos acabó el plan A, el plan B, el plan C, hasta el plan Z. No sabemos qué hacer porque somos autosuficientes y queremos hacer las cosas a nuestra manera. Pero es ahí donde Jesús se acerca. Pero por estar andando y haciendo las cosas en nuestras fuerzas, no distinguimos que quien se está acercando a ayudarnos se llama Jesús. Y probablemente nos despertamos en la madrugada y decimos, esto es insomnio, no podemos dormir, no podemos descansar. O tal vez es en el día en que Jesús inquieta nuestro corazón y decimos, esto tan raro, esto es estrés. Pero no es un fantasma, es Jesús, que te dice, como le dijo a los discípulos, no temáis, yo soy. Hoy el Señor nos llama a que podamos no luchar en nuestras fuerzas, no ser autosuficientes, sino saber que Él viene a nuestro encuentro. Y es ahí donde yo puedo encontrar la segunda clave para cambiar los vientos contrarios, la cual es fijar nuestra mirada en Jesús. Sigue la historia contándonos esta hermosa escena. Pedro decide creer en Jesús que viene. Él sabe que Jesús es Señor.
sobre todo, porque aún los mares le obedecen. Así que como Señor, Él le dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti. Y Jesús, como Señor que es, le dice con palabras muy concisas, de mucha autoridad, ven. Y Jesús lo dice, Pedro decide creerlo y tener fe, se baja de la barca y magistralmente Pedro comienza a caminar sobre el agua. ¡Qué hermoso milagro! ¡Qué lindo! Y tal vez pasa así en nuestra vida. Hemos escuchado en medio de esta crisis que está viviendo la humanidad palabras tan bonitas como cómo salir de la crisis o cómo enfrentar las calamidades y muchas otras más. Entonces tal vez tú, tal vez yo nos hemos parado y hemos dicho sí, vamos a creer a lo que Dios nos está hablando y hemos tomado la decisión de levantarnos y como Pedro de bajarnos a caminar sobre las aguas de la dificultad y a luchar contra los vientos contrarios. Pero ¿sabes qué le pasó a Pedro? Cometió un error. Quitó la mirada de Jesús para mirar el viento contrario que venía a arremeter contra él. Y cuando él hace esto, comienza a hundirse y a tener miedo. Y así también sucede en nuestra vida. Porque tal vez en esa decisión de sí creer y continuar luchando con firmeza, recibes una llamada que te dice cancelado el contrato, ese que te habían sostenido los primeros días de la cuarentena. O tal vez recibes una llamada que te dice que el papel de divorcio está listo para que lo firmes. O muy probablemente recibes una llamada o te llega un examen médico donde confirman que tu enfermedad es crónica o tal vez incurable. O cuántas cosas más que se levantan como un viento contrario y entonces desviamos la mirada, la quitamos de Jesús y comenzamos entonces a mirar esa circunstancia y tememos porque somos humanos como Pedro y comenzamos a hundirnos. Pero es allí donde yo puedo encontrar la tercera clave para que podamos vencer los vientos contrarios. Y esa clave es que podemos clamar y debemos clamar a nuestro Salvador. Y es que sí, es ahí en ese momento que Pedro siente miedo y que se está hundiendo, que decide dar voces, dice la Reina Valera. Otras versiones dice gritar y gritar, diciendo, Señor, sálvame. ¿Sabes cómo se llama eso? Clamar. Clamar significa dar voces, dar gritos, clamar. Y Pedro decide clamar al Señor que es el Salvador. Y así sucede y debe suceder en nuestra vida. Que a pesar de que la situación se torne más complicada, se torne más difícil, que el dolor de tu enfermedad se pronuncie y sea más fuerte, esa migraña, ese colon, esa enfermedad incurable que te dijeron que tienes, sea lo que sea, que se levante como un viento a arremeterte fuerte y contrario hacia tu vida. Es ahí donde es necesario hacer lo que hizo Pedro, y es clamar, y es dar voces y decir, Señor, sálvame, Señor, ven, ayúdame, sí soy humano, sí soy humana, fallo, temo, pero creo en ti y te pido que me salves y te pido que me ayudes. ¿Y sabes qué hizo Jesús con Pedro? Rápido lo agarró fuerte y lo levantó. Y eso mismo
hace el Señor Jesús con nosotros. Cuando a Él clamamos, cuando en medio de la angustia, cuando en medio de la dificultad, cuando en medio de las circunstancias levantamos nuestra voz en un clamor, no una oración superficial, no algo sencillo ahí, unas palabras, sino realmente con nuestro ser y nuestro corazón. Clamamos y levantamos nuestra voz y oramos y clamamos porque nos salve y porque nos ayude. Él viene y nos agarra fuerte y nos levanta para que el mar, el océano, no nos ahogue, no nos hunda. Así de hermoso es el Señor. Tal vez, sí, Él te voltea a mirar y te diga, como le dijo a Pedro, hombre de poca fe, mujer de poca fe, ¿por qué dudaste? Pero no significa que Él te abandone, que Él te suelte, que Él te deje, porque te diga que debes tener más fe. No significa. Él te lo dice mientras te abraza como un padre, como el mejor hermano mayor que podemos tener. Él te lo dice mientras te está sacando en victoria, mientras Él te está levantando y no te deja ahogar. Él te lo dice. Porque es necesario clamar a nuestro Salvador. ¿Sabes? Tú que escuchas y estás viendo esta transmisión. Mateo, que escribió este evangelio, lo hizo con el deseo de que los judíos supieran que realmente Jesús es el Mesías, el ungido, el Salvador. Y más allá de problemas y dificultades que estén sucediendo y Dios pueda solucionar, si tal vez en tu vida sientes que los pecados te están consumiendo, si tal vez en tu vida sientes que la amargura te está dañando y destruyendo por dentro porque no has podido perdonar a aquel que te ha hecho daño, si tal vez sientes que la depresión está atacando tan fuerte tu vida que quieres arremeter contra ella, haz lo que hizo Pedro y clama, da voces, levanta tu voz en un clamor y dile al Salvador que te ayude, que te salve. Y Él viene y no solamente puede dar una solución a un problema que esté sucediendo, sino que puede ir más allá y es venir a darte vida eterna. Qué hermoso es nuestro Dios. Concluyamos pues, amados, lo siguiente, que aunque los vientos sean contrarios, que levantan fuertes olas, que vienen contra tu barca, que tal vez hacen que se embravezca el mar y parezca un océano fuerte y grande que viene a atacarte. Si tú y yo, en primer lugar, desechamos la autosuficiencia, si tú y yo, además, fijamos nuestra mirada en Jesús, y si tú y yo clamamos a nuestro Salvador, no solamente Él nos levanta, sino que también entra a nuestra barca. Y tan pronto Él lo hace, no solo se calma el viento contrario, sino que también Él lo vuelve a nuestro favor. Porque el Evangelio de Juan, narrando esta misma historia, nos dice que tan pronto Jesús entra con Pedro a la barca donde estaban sus discípulos, los vientos se calman, pero de inmediato llegan a la otra ribera. Es decir, que esos vientos se pusieron a favor y de inmediato obraron, actuando un milagro y llevándolos a la otra ribera. Y así Dios quiere obrar en nuestras vidas. Aunque todo diga que vas a salir de esta crisis, a padecer necesidad porque no tendrás un trabajo, Dios no dice eso. Jesús puede volver los vientos a tu favor y abrir puertas de bendición para tu vida. Aunque tal vez los vientos contrarios que se han levantado dicen que vas a salir de esto, a pasarla en el médico de sufrimiento en sufrimiento por tu enfermedad,
Jesús dice que Él puede hacer milagros poderosos en tu vida. Y aunque tal vez las circunstancias en tu hogar gritan que no hay solución y que ya todo está muerto, los vientos pueden volverse a tu favor y haber reconciliaciones y bendición. Si tú y yo desechamos la autosuficiencia, fijamos nuestra mirada en Jesús y clamamos a nuestro Salvador, Él entrará a nuestra barca, calmará los vientos y más allá los pondrá a nuestro favor. Como William, tú y yo podemos cambiar los vientos a nuestro favor. Mucho mejor como Pedro, con Jesús en nuestra vida, tú y yo podemos cambiar los vientos contrarios a nuestro favor. Cierra tus ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra hermosa. Reconocemos que hemos sido autosuficientes, que hemos tratado en todas las circunstancias de nuestra vida de solucionarlas con nuestras propias fuerzas. Reconocemos que cuando has venido a nosotros a ayudarnos, hemos confundido con muchas otras cosas y no hemos entendido que eres tú quien quiere venir a ayudarnos, Dios. Reconocemos que por momentos hemos fijado nuestra mirada en ti y hemos visto victorias, pero que también la hemos apartado de ti y la hemos puesto en los vientos contrarios y entonces hemos sentido que nos ahogamos y que nos inundamos y nos hundimos. Pero también reconocemos que en medio de la dificultad debemos levantar un clamor a ti, Señor Salvador. Porque no solo nos ayudes en nuestras dificultades, sino más allá salves nuestra vida y nos des una vida eterna. Entra a nuestra barca. Por favor, oh Dios, hoy creemos que lo haces, que calmas los vientos contrarios y los vuelves a nuestro favor y saldremos de esta crisis a mirar milagros y a ver tu gloria. Gracias, maravilloso Dios. Amén. Ahora te invito a que adoremos al Señor con esta hermosa adoración.